Doy la bienvenida Capricornio a tu lectura de runas para este mes de enero, para este comienzo de año. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para este 2025, este comienzo de año. A ver, ¿qué runas quieren hablarte? ¿Qué es lo que te quieren transmitir? A ver, una más. Bien. A ver, Capricornio. Bueno, a ver, se viene un comienzo de año súper positivo podríamos decir, por así decirlo, en casi todas las áreas. Hablemos especialmente primero del área concreta, del área económica, especialmente hablando del mes de enero. Acá aparece la runa Ewas. Esta runa es extraordinaria porque aparece para marcar de que primero de que va a ser un mes estable, podés confiar en tu economía. Puntualmente esta runa habla de un tiempo de seguridad y de tranquilidad económica, ¿no? El año comienza con tranquilidad, comienza con seguridad y con, bueno, un montón de oportunidades, porque primero en lo que son el área de proyectos, ¿no? De nuevos proyectos, acá aparece la runa Inguas, marcando un tiempo extraordinariamente positivo para plantar semillas, para comenzar a manifestar proyectos. Si venías por ahí pensando algún puntual, algo que querías manifestar en este tiempo, algún proyecto, alguna idea que decías, esto puede andar, esto me puede traer buena riqueza, buena abundancia, Ingwax dice de que es el mes de enero para comenzar. Que, bueno, se entiende de que a veces uno diga, por ahí enero todavía comienza el año, pero la parte más activa por ahí empieza más adelante, pero Ingwas dice de que es tiempo de plantar hoy esa semilla. Así que si tenés algún proyecto de carácter independiente, es momento de ponerlo en marcha. Como también algo que hay que tener en cuenta en este tiempo es estar abierto a lo que trae el entorno, porque el entorno no solamente va a estar favorable para apoyar esos proyectos, sino que también pueden darse tanto alianzas como nuevas oportunidades en ese sentido, porque aparece Dagas para marcar el cambio de la energía, ¿no? Es un cambio energético súper positivo el que trae Dagas y habla en particular de que en este tiempo pueden venir ofrecimientos de nuevos puestos laborales, ofrecimiento, digamos, de alianzas para gestar proyectos también, como dijimos anteriormente, pero bueno, acá Dagas habla de confianza, de confiar en tu entorno, confiar en tus habilidades y, bueno, estar justamente abierto al diálogo, abierto al compartir con el otro, porque realmente, bueno, pueden darse en este tiempo nuevos proyectos, nuevos comienzos. Observa de que la palabra nuevos es la que predomina en tu lectura. De hecho, en cuanto a lo que es el área por ahí más de estudio, capacitaciones, acá aparece la runa Urut, marcando de que también es un tiempo importante para aprender nuevas herramientas, habilidades, quizás tomar algún curso o una capacitación para mejorar tus habilidades. Enero va a ser un año de comienzos. Por eso es importante de que uno esté, digamos, con esa energía de inicio, ¿no? Digamos, no arranquemos el año despacio. Esto está hablando de que, bueno, justamente es un tiempo extraordinario, pero es tiempo para trabajar, para poner en marcha, para aprender nuevas herramientas, para generar nuevas alianzas. Esto no significa, digamos, no hay que traducirlo como sufrimiento, ¿no? Como que voy a tener que trabajar un montón, el comienzo de año es un comienzo pesado. No, todo lo contrario, porque son runas de florecimiento, de disfrute, de impulso. Es decir, estas runas están hablando de que
va a haber, por así decirlo, ese cambio energético que se va a dar en el entorno, va a traer facilidades para manifestar con armonía, para generar esas alianzas a través del diálogo, sin presiones, e incluso es interesante, me parece muy muy interesante esto de, bueno, si había algún curso que querías tomar, alguna capacitación para después poder capitalizar mejor tu trabajo a lo largo del año, es interesante de que plantees empezarla ahora, ¿no? Pero Urus habla de salir a buscar, las cosas no llegan por sí solas, quiero esa capacitación, salgo a buscarla, no me detengo, la busco. Y si en el lugar donde estoy no se enseña esa herramienta, bueno, busco de manera online, a distancia, pero busco, concreto. Es tiempo de concretar y manifestar. Viene, como ves, con muchísimo impulso el comienzo de año. En particular, hablando un poco de por ahí esos patrones, ¿no?, de pensamientos negativos, ¿no? Acá saqué una runa especialmente para cómo trabajarlos, y acá aparece la runa Pertro, que Pertro en particular es una runa que dice de que deja que la vida te sorprenda. Cuando vienen los pensamientos de este no es el momento, esto no es para mí, o que de alguna manera vienen pensamientos negativos frente a esto no me va a dar resultado. Acá Pertro dice, de vuelta, deja que la vida te sorprenda. Primero avancemos, no nos adelantemos a sacar conclusiones negativas, sino de que nos concentramos en el presente, ponemos en marcha nuestros proyectos y después veamos realmente qué es lo que pasa, porque así como la mente a veces trae patrones, por así decirlo, de pensamientos negativos frente a un proyecto que uno tiene y demás, también, dice Pertro, hay veces que la vida nos sorprende y se abren nuevos y mejores caminos. Entonces habla de no dejarse llevar por el juicio y aún así avanzar e ir hacia la comprobación. Puntualmente el consejo de la runa Laguts: lo sentís, hacelo, lo sentís, avanzá. Es una runa de las aguas que dice de que este comienzo de año el sentir debe estar por delante. Si yo siento que tal proyecto, por más que el entorno tenga ciertas dudas o esté demorado, yo siento de que eso me gusta, que eso me motiva, que eso realmente me apasiona, pues bien, avanzo por ello. En vez de dejar de que venga el pensamiento diciendo frases típicas como no se puede vivir del arte, pues bien Lagus dice, si lo sentís y te lo gusta, ejercelo y después vas a encontrarle la forma, ¿no?, con esas alianzas que van a venir como para de qué forma sacarle ese rédito económico que se quiere. Pero es importante en este tiempo y fundamental no negar ese sentir. De hecho, hablando del sentir en el área emocional, acá aparece la runa Ansut, y esta runa es extraordinaria porque habla de un tiempo en especial donde la pareja, se reencuentra desde un área diferente. Habla de un gran poder de comunicación en la relación en este tiempo. Por eso, si habían cosas que querías expresarle a tu pareja, habían cosas que querías decir, pues bien, este es el momento de sacarlas, este es el momento de hablarlas. De hecho, cuando no se está en una relación de pareja o venías conversando con alguien, si venías por ahí pensando hablarle a alguien, pues bien, esta runa Ansuz dice de atrévete. De hecho, Ansuz dice de que es probable de que esa persona también tenga esas ganas de hablarte de la misma forma. Por eso es fundamental la comunicación en este tiempo, porque Ansuz trae la verdad, trae la claridad a través de la palabra. Por eso, de hecho, como decimos, si no estás en una relación de pareja, es un tiempo muy bonito para el área del amor, que si venís pensando en alguien y demás, que te atrevas a expresarlo, ¿no? De hecho, en cuanto a momento emocional, como consejo, acá aparece Sigel, ¿no? Sigel es la runa de empoderamiento, representa puntualmente a la centralidad, ser, digamos, por así decirlo, el protagonista, ¿no? Puntualmente esta runa representa el sol, así que imagínate nada más potente y central que el sol en el universo. Por eso habla de tomar ese rol y ese lugar
con nuestras emociones. No antepongo nada a mis emociones. Primero busco tener claro lo que siento y expresar lo que siento y buscar dentro especialmente de vínculos, tanto con amistades como relaciones, que se respete aquello que yo siento y aquello que yo soy. Es un tiempo de autovalorización. ¿Por qué? Porque si yo no me comprendo, no puedo pretender de que el otro me entienda. Si yo me comprendo y lo sé expresar, pues bien, a partir de ahí podemos empezar a construir una mejor relación. Puntualmente Siegel te invita a disfrutar de aquellas emociones que querés. Es puntualmente una runa que habla de no reprimirse. Me parece unos mensajes extraordinarios, un comienzo de año súper potente en las distintas áreas, que es importante en este tiempo que lo aproveches, que uno no se limite, no se condicione, como decimos emocionalmente, no nos condicionemos, pongamos esa intención, esas ganas, verdaderamente año nuevo, vida nueva, como dice la frase, vamos a entrar en esa frecuencia de forma activa, vamos a ponerles energía, tanto áreas de capacitación, proyectos, amor, vamos con ese atrevimiento. Me parece un mensaje extraordinario para este comienzo de año. Espero de que te aporte esta lectura. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.